Hace unos días, Bartomeu sacó unas fuertes declaraciones donde él, en cierta manera, se excusaba o daba respuesta a que los gastos como tal del Barcelona o la culpa como tal de lo que ahorita está aconteciendo en Barcelona no era de él, sino de la actual directiva. En una rueda de prensa, Bartomeu menciona y saca el mismo comunicado donde él explica cómo es de que la culpa no es de él, sino más bien de que quien termina el ejercicio de la temporada es de quien son los resultados. Y se acuñe al artículo 34.1 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente: concreta la obligación indicando al cierre del ejercicio, el empresario tendrá que formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto como tal lo menciona porque, para hacerlo más claro, de que quien termina la temporada, estando al mandato del equipo, es quien tiene que aclarar o hacerse responsable de las mismas pérdidas y ganancias que haya tenido el club. Cuestión que no es meramente cierta, sino más bien es quien tiene que hacer la declaración de cuáles fueron las mismas pérdidas y ganancias. A lo que en el tema menciona de que él no es culpable de esta misma situación. Por eso mismo es de que, continuando con sus mismas declaraciones y excusándose de la misma, estas declaraciones, lejos de ser como una fórmula para que él se deslinde de estas mismas situación o que le está preocupando, porque es lo que se nota, que le está preocupando porque ya siente que pronto le van a tocar rendir cuentas de estas mismas, es más bien como que una excusa fácil o salirse por la tangente de que, vaya, no es mi culpa, es de quien termina. Digo, pues evidentemente, y leyendo un poco este texto que tú mencionas, pues lo único a lo que hace referencia es que aun cuando él no sea el encargado de dar esta declaración, de todos modos tiene responsabilidad, porque creo que en eso se excusa Bartomeu, ¿no? Decir es que yo no acabé mi año, por lo tanto a mí no me pueden acusar porque yo no fui quien hizo la declaración. Sí, tú no la hiciste. Finalmente le tocó a Laporta por haber tomado el mando del Barcelona. Finalmente es a quien le tocaría. Pero pues se te olvida que tú fuiste el que dejó atrás todo el desorden. Es como estoy dejando a alguien para que resuelva algo que yo cometí. Entonces, desde esa perspectiva, pues su excusa es bastante absurda, bastante burda, tomando en cuenta que evidentemente hay antecedentes de pensar por qué hubieron tantas pérdidas en este club. ¿No? Lo vimos, por ejemplo, con el tema de los fichajes. No nada más es una cuestión de COVID que sí afectó el hecho de que no hayas tenido gente que accesara al estadio y que finalmente las entradas son un ingreso en cuanto a la cartera del club. Pero de todos modos está la cuestión de que compras jugadores a precios super alzados. Y la prueba está en que muchos de ellos todavía los deben. Todavía deben a Coutinho. O sea, impresionante que el Barcelona todavía deba a Coutinho. Impresionante que jugadores como Arthur, que ya ni siquiera está en el Barcelona, también lo deban. Como Pjanic, que lo mismo. Todavía ya ni está en el Barcelona y lo deban. El caso de Serginho Dest, que acaba de llegar, que tampoco es como que lo hayan comprado a un precio súper alto. Y de todos modos lo deben. O sea, se ven las consecuencias de todo lo que tú hiciste. El endeudamiento que dejaste en el club y que finalmente Laporta ha llegado a tratar de corregir. Y lo vimos con la salida de estos jugadores que sí los debemos. Pero bueno, finalmente queremos un ingreso que por lo menos nos dé ese colchón para poder pagarlos y para poder meter un poco de dinero al club. Y obviamente pues aligerar la masa salarial, porque estos jugadores habían llegado prácticamente como estrellas, llegaron a cobrar los millones y que finalmente no fueron los resultados que el Barcelona esperaba. Yo sí considero que Bartomeu únicamente está poniendo excusas bastante absurdas, que es lo que decía, es como un niño que hizo todo el desorden, pero que tiene que llegar la mamá a recoger todo lo que el niño hizo y que encima el niño diga, no es mi culpa porque pues yo no hice nada. Se me hace bastante inmaduro por parte de Bartomeu. Por mencionar los jugadores que dijiste, el caso de Griezmann es muy particular porque si bien tuvo ciertos problemas al momento de que salió del Atlético de Madrid, de que la despedida y la decisión y toda el espectáculo que hizo para salir, uno de los aspectos también que llama la atención fue su contrato que tiene como en el Barcelona, que año con año le esté él cobrando más, independientemente de lo que él haga, así meta o no meta goles, se lesione, sea un Hazard, por decir algún ejemplo, él año con año cobra más. Eso es algo que deja mucho que desear de esa directiva, ¿no? El caso también de Ronald Koeman, que en dado caso también tiene un contrato muy extraño, por ejemplo,
de que en dado caso de que no se le renueve un año extra, sean cuales sean sus años, que los resultados que tenga, se le paga una cláusula a él. Y en el dado caso de que tú lo renueves ese año extra, le tienes que pagar más. Entonces es esos desajustes o esos contratos absolutamente raros, ¿no? Que deja mucho que desear de este mismo, esta misma directiva, y que en ningún momento nadie le dijo nada por la misma, porque al final de cuentas era Bartomeu, sabe qué es lo que se tiene que hacer y lo que no, y que al final del día, ahorita lo que estamos viendo con Laporta, llegó a arreglar todas esas situaciones, dejó salir jugadores muy, que se espera mucho de ellos, muchos de ellos, a equipos que, por ejemplo, el de Griezmann, que regresó al Atlético de Madrid y que desafortunadamente ahorita no está rindiendo como se esperaba. El caso de Pjanic, que ahorita, por ejemplo, sin haber jugado muy pocos minutos en el Barcelona, ahorita en el Besiktas, está tomando un distinto rumbo y se nota de que era un buen jugador, simplemente que no se le daban esas oportunidades. Y que, pues, al final de cuentas, pareciera que en vez de que Bartomeu quisiera que este Barcelona rindiera frutos y volviera a ese equipo que era antes, simplemente lo dejó estancarse más de lo que ya estaba, o irse más abajo en ese rango en el que ya está. Y sí, pues finalmente todo este endeudamiento y decadencia y demás se ve reflejado incluso hasta en el estadio. Que al regreso de que se pudo volver a tener público en Camp Nou, la gente empezó a reportar que había ciertas inconsistencias, que el estadio estaba descuidado, las bancas estaban descuidadas, los baños estaban descuidados, que había sin fin cantidad de nidos de palomas incluso ya en el estadio. Entonces te habla también de qué tan poco dinero tienes que tener para que ni siquiera le puedas dar mantenimiento a uno de los estadios más importantes a nivel mundial de fútbol, ¿no? Te habla de lo mucho y de la decadencia en cuanto a la situación financiera en la que Bartomeu dejó a este club y que definitivamente se desentendió, ya ni siquiera hablando de la cuestión de ingresos y de cuánto quise gastar en fichajes, sino incluso en darle mantenimiento a tu estadio, que independientemente de que no haya gente, de todos modos tienes que tenerlo en cierta condición para que esté pues en su punto óptimo para cuando sea su regreso, y no fue el caso de este Barcelona, o bueno, no fue el caso de Bartomeu a la hora de administrar este cuidado en cuanto a su estadio. Sí, claro, y independientemente, o sea, siento que así como lo mencionas, el hecho de que menciones de que tienes como que un fondo de cartera, que donde están complementados el gasto de fichajes y las reparaciones o reformas, incluso el mantenimiento que le tengas que hacer al estadio, deja como que esa expectativa de, ¿en serio tienes el dinero así junto para ambos casos? O sea, no tienes como que un fondo de inversión de estos para el estadio como tal, estacionamiento, instalaciones, infraestructura como tal, a fichajes. Vaya, deja en la expectativa, ¿no? De entonces, ¿cuáles son las prioridades para tu para tu directiva y al final de cuentas para el equipo como tal? Y para no terminar, pero sí otro punto de llamar la atención es de que al final de cuentas en ese mercado de fichajes, y que dejes salir a jugadores como lo mencionamos en el antiguo video del calibre de Lionel Messi, de Griezmann, también es parte de o consecuencia de lo que mal que lo has hecho, ¿no? Y que a final de cuentas requieras de que uno de tus jugadores estrellas, el capitán de Piqué, tengan que hacerse una reducción de salario tan alta para que puedas traer fichajes que son a coste gratis, sí, pero a final de cuentas jamás hubiéramos imaginado que el gran y poderoso Barcelona tuviera que acudir a estos fichajes. Si bien en algún momento le salieron bien con Davies, y que no desmerito que son buenos fichajes, que sean lo único a lo que se tenga que acudir el Barcelona para reforzarse como tal en la liga de los fichajes, en el aspecto de los fichajes, pues demuestra qué tan malo, no le voy a decir que también, pero qué tan mal lo hizo la anterior directiva y lo mucho que tiene que hacer Laporta para recuperar a este Barcelona. Y bien se recuperó un poco, hay aún, como lo mencionamos, muchas deudas entre jugadores que aún se deben y están en el equipo, otros que ya ni están en el equipo y aún se deben, que a final de cuentas Laporta sigue viendo por el futuro del Barcelona y que se demuestra que Laporta es una buena elección para el futuro de este Barcelona, pero que aún le queda mucho por hacer en este equipo. Si quiere volver a ser ese gigante que estamos acostumbrados a ver en la Liga y en la Champions, y pelear esos fichajes como Haaland o Mbappé, lleguen al club blaugrana.